qué hace Axel como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahí se va a enojar se enoja cuando digo esto en Está público. aplicando ajuste. Más que Milei. ¿Kicillof está ajustando más que Milei? Claro, porque él tiene una doble cascada. Él tiene el problema de la coparticipación, que es algo transversal a todos los gobernadores, pero además, cuando vos lo comparás con el gobierno del Frente de Todos, la provincia de Buenos Aires era la que más transferencias recibía. Entonces, al haber cortado ese doble chorro, él, en la comparación anual, tiene que mover mucho más el gasto, mucho más la obra pública, que lo que podía tener que mover Córdoba, que no recibía nada de parte del gobierno de Alberto Fernández. Y el tercer driver... O sea que está ajustando, pero en silencio. Bueno, no sé en silencio, los números son públicos. Emanuel Álvarez Agis, gracias por venir. Parecía Manuel Álvarez Agis, Carlos Rodríguez, Clarín. Hay una cosa donde Milei está generando una sociedad más unida, unificada y consenso, que es entre los economistas. Estamos casi todos de acuerdo en que lo que está haciendo está mal. Es notable. Bueno, pero vamos a discutir un poquito de eso. Uh-huh. Vamos a discutir un poquito porque siempre cuando uno dice, bueno, está mal, y bueno, y entonces, ¿qué podrías hacer? Y vos has tenido... Pero voy a empezar con la confianza que tenemos, voy a empezar al revés. ¿Vas a ser ministro de Axel Kicillof? ¿Va a ser presidente? ¿Vos ya tenés el dato? No, digo, ¿viste? ¿Candidato a ministro de Economía de Axel Kicillof? No, la verdad que eso fue algo que dijo Roberto Navarro. Lo hablé en privado con él. Él me lo dijo como un elogio y se lo súper valoro y se lo súper agradezco. Pero te soy franco, no es algo ni que esté en mis planes, pero no porque lo descarto o porque me encantaría. No, en general nunca pensé la función pública de esa manera. Cuando Axel me invitó a la función pública, nosotros éramos parte de un proyecto que venía laburando hace mucho tiempo juntos. Y hoy no venimos teniendo ese laburo. De hecho, en 2015, al final yo tuve una charla con él, te diría producto de mi edad. Lo que yo le dije es, mira, no quiero de acá más ir saltando de cargo político en cargo político, porque siento que como economista me falta un montón. Yo fui viceministro muy joven, sentía que me faltaba un recorrido profesional. Fui viceministro de Economía muy joven porque me imagino que le ofrecieron el cargo a 5 o 6 tipos, dijeron que no y quedé yo, digamos. No creo que haya sido un joven brillante. Y hoy hace mucho que no laburamos juntos, o sea, nuestra relación personal está intacta. No lo descarto. No, pero no lo descartás. No lo descarto, pero yo volvería a la función pública independientemente de Axel. Axel es alguien en quien confío, conozco, con lo cual te diría que es como que la mitad del camino ya está recorrido. O sea, la mitad de las condiciones que yo pediría para entrar a un gobierno, con Axel ya las tengo. Porque lo conozco, trabajé junto con él, sé lo que hace, le tengo confianza. Después hay algo que para mí es lo fundamental, que es ver en el marco de qué proyecto, en el marco de qué país y para hacer qué en economía. Por eso me parece lo fundamental. Te lo pregunto en términos de la visión. Lo estamos llamando, supongo que en algún momento tengo entendido que a veces nos ve o nos lee, pero en algún momento supongo vendrá también a hablar acá de economía, no de política, ¿no? Pero vos crees que tenés una visión hoy más cercana a lo que opina de economía Kicillof que los economistas, no sé, de Milei o de Macri? Mira, te lo respondo de la siguiente manera, porque la verdad que en mi trabajo ya hoy estamos elaborando escenarios de Axel presidente, Brito presidente, Bregman presidente, porque la verdad que hay que empezar a laburarlos. Sí. Y es complejo. Me acuerdo, para la elección pasada teníamos un plan de Larreta, un plan de Patricia Bullrich, un plan de Milei que dolarizaba, un plan de Massa. O sea, es algo que lleva tiempo porque tenés que entender qué hace con el cepo, qué hace con el tipo de cambio, qué hace con la tasa. Entonces, cuando me toca laburar particularmente con Axel, como tengo una relación personal, en Argentina no pasa nada, digamos, pero afuera eso puede ser un problema, porque yo podría tener información privilegiada, etcétera. Entonces, lo que hacemos en la oficina es justificar lo que empezamos a elaborar en base a 3 cosas, digamos, en base a 3 cosas. Uno son los propios antecedentes de Axel como ministro de Economía. Ahí tengo alguna ventaja porque, nada, yo era el que hacía los papeles, o sea que... Y primero vos empezás a clasificar el 2011 al 2015, yo te diría que 60% de las medidas caen a izquierda, pero 40% caen a derecha. O sea, el 2011-2015 el gobierno no fue comunista. De hecho, en 2014 hay una devaluación, hay 4 acuerdos con el CIADI,
hay el cierre de los conflictos con el Club de París, hay un intento de negociar con los holdouts que fracasa, también hay una estatización de YPF, digamos, también hay gasto público para arriba, etcétera. El segundo driver es qué hace Axel como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahí se va a enojar cuando digo, se enoja cuando digo esto en Está público. aplicando ajuste. Más que Milei. Kicillof está ajustando más que Milei. Claro, porque él tiene una doble cascada. Él tiene el problema de la coparticipación, que es algo transversal a todos los gobernadores, pero además, cuando vos lo comparás con el gobierno del Frente de Todos, la provincia de Buenos Aires era la que más transferencias recibía. Entonces, al haber cortado ese doble chorro, él, en la comparación anual, tiene que mover mucho más el gasto, mucho más la obra pública que lo que podía tener que mover Córdoba, que no recibía nada de parte del gobierno de Alberto Fernández. Y el tercer driver... O sea que está ajustando, pero en silencio. Bueno, no sé en silencio, los números son públicos, no es que yo me pero los no robo. hace como Milei, bueno, alarde de la motosierra o de... Bueno, ahí hay una cosa que es medio transversal, que de vuelta, si vos analizás la política económica de Milei por la retórica del gobierno, haces mal la tarea, porque después en la realidad lo que se aplica es bastante otra cosa. Desde la dolarización para acá, un montón de cosas. Lo tercero que me parece lo más difícil de plasmar es qué circunstancias político-económicas pensamos, ahí te lo comparto, a ver qué me decís vos también, que lo harían a Axel presidente. O sea, es difícil pensar un gobierno de Milei que es exitoso y que eso genere un cambio de gobierno y que encima ese cambio de gobierno se vaya al otro polo, digamos, ideológico. Entonces... Y una crisis muy grande bueno, es que y ahí voy, en una crisis muy grande, no sé cuáles de todos los candidatos que están hoy en arriba de la mesa haría exactamente lo mismo que Milei. O sea, yo creo que en una crisis muy grande vas a girar el manubrio. Ojalá que no 180 grados, digamos, pero creo que vas a girar el manubrio. Entonces, me parece que para pensarlo en serio tenés que plantearlo de esa manera. Te lo digo al revés. Ponele que Milei llega en 2027 con la economía creciendo 5% y la inflación en 15%. Y por no sé qué circunstancia de la vida Axel es presidente. O Miriam Bregman es presidente. Bueno, es un desafío, digamos, técnico pensar qué modelo económico se aplica en esa pero circunstancia. a lo que voy es más allá del modelo económico, del país, vaca muerta, la industria y todas esas discusiones. Te lo planteo desde la macroeconomía. Sí. El tema de que Argentina no tiene moneda, no tiene financiamiento y necesita un equilibrio fiscal total, ¿no? Un superávit fiscal primario. ¿Vos estás de acuerdo con esa idea? Argentina tiene moneda y tiene financiamiento, no tan fuerte como nos gustaría, no tan grande como necesitamos, con lo cual yo creo que en circunstancias, te lo voy a poner así para no escaparme de la pregunta. Vengamos para acá desde 2003 a la fecha. Y yo me considero keynesiano. Yo creo que Argentina debería haber tenido déficit fiscal en 2009, en 2020, y creo que en 2023 lo debería haber tenido, pero no era conveniente tenerlo, porque el shock era una sequía. Todos los otros años de déficit fiscal fueron una mala aplicación de una política keynesiana. Porque cuando la economía está creciendo, no tenés que tener déficit, tenés que tener superávit. Y cuando la economía está cayendo, deberías tener déficit, pero si no tenés dólares, no podés tenerlo porque las consecuencias son peores. O sea, si vos haces keynesianismo sin dólares, es peor que si te devaluaras. Fíjate, 2022, 2023, 2021, 2015, 2017, cuando quieras. Entonces me parece que el problema es que en la discusión política está un poco distorsionado qué es ser keynesiano, de izquierda, heterodoxo. ¿No te estoy entendiendo, Maxi? No, es que no voy a los ciclos que tienen todos los países del mundo. No, pero vos me preguntás, si vos hubiese sido... Vos me dijiste que si Argentina tiene moneda. ¿Para vos Argentina tiene moneda? Bueno, la unidad de cuenta es el peso, el medio de cambio es el peso, la reserva de valor no siempre es el peso. No obstante, todos los días en el mercado compramos instrumentos que devengan ser, por ejemplo, o incluso tasa fija. Pero porque vos me hiciste la pregunta, che, si fueras ministro de Economía, ¿vos crees en estas cosas? Yo creo lo siguiente, si me hubiese tocado ser ministro de Economía, imagino, de 2003 a hoy, un montón de años, toda una locura, bueno, hubiese tenido déficit fiscal en 2, 3,
4 años como mucho. Y en esos 4 años que tendrías que haber tenido una política contracíclica, yo lo primero que hubiese hecho como ministro es decir, che, el Banco Central lo tengo lleno o vacío, vacío. Listo, no puedo tener déficit fiscal. Está bien. Mirando para adelante, Dale. dejo lo que vos planteás, que es, se puede discutir entre 2003 y 2025 o 2023. Ajá. Justamente, creo yo, porque ocurrió lo que ocurrió entre 2003 y 2023, mirando hacia adelante, y cuando vos planteás, y acá está bueno las diferencias que hay con el gobierno de Milei y los acuerdos, yo veo economistas que pueden ser keynesianos o que siempre han planteado la posibilidad de que puedas tener más o menos déficit fiscal o lo que fuera, pero dicen, miren, después de lo que pasó en las últimas 2 décadas en la Argentina, como no tenés moneda y no tenés financiamiento, porque no tenés financiamiento, es un gobierno que hizo todo y salvo el FMI, Besen y demás, no le han dado financiamiento. Por eso, no tenés financiamiento de mercado. Financiamiento tenés. Si no, no estaríamos acá. Si no estaríamos con el dólar en 3.000, si no tuviéramos financiamiento. Financiamiento tenés. Te financió el fondo, sí. Te financió Besen. Está bien, pero por eso. Ahora te financia el Banco Mirando Mundial. hacia adelante. Perdón, y ahora te financian los argentinos, que para mí es un dato que pasa como súper desapercibido, pero cada 15 días vamos los argentinos y le prestamos dólares a Caputo. Sí. No es un tema. Sí, han sido 4.000 millones de dólares. No es un tema menor. 4.000 millones de dólares. Y sí. con eso nos vamos a autopagar la deuda. Es una especie de calecita espectacular. Sí, con condiciones muy, muy especiales. Sí, claro, sí, claro. A lo que voy, creo que la discusión para adelante es cómo se hace política económica. Si se hace como en los países normales o si se tiene en cuenta que la Argentina tiene, por lo menos durante mucho tiempo, que hacer cosas que otros países normales no hacen. Como Justamente Argentina porque no tiene moneda, es normal. Ni tiene financiamiento. Justamente, como Argentina no es normal. Pero vuelta, te lo voy a responder sin especular, porque si yo estuviera especulando con ser ministro, todo esto que te voy a decir no me conviene. A ver. Yo creo que como Argentina no es normal, no podés relajar los controles cambiarios de la manera y en la secuencia que los relajó este gobierno. Y si vos tenés controles cambiarios, se te arma un espacio fiscal del cual no hay que abusar. No es que hay que poner controles cambiarios para poder tener déficit fiscal. Pero si vos tenés un problema en la cuenta capital y tenés un problema en la reserva del Banco Central y heredás un cepo, como le pasó a Milei, las buenas prácticas de la macroeconomía que te dicen, che, tenés que poner en fila a quien vas permitiendo salir de la economía. Y en ese poner en fila no es que vos... los que primero salen son los que más se merecen salir. Es exactamente al revés. ¿A qué voy? Vos cuando tenés un cepo, heredás un cepo, Alberto Fernández o Javier Milei, lo primero que tendrías que hacer es sacar a los extranjeros. Porque si no los sacás, ese tipo de agente económico te va a estar todo el tiempo presionando la brecha para irte. Le pasó a Alberto Fernández. Sí, lo que hizo el gobierno anterior, que le dio salida a los extranjeros. No, al revés. Alberto Fernández tenía 12.000 millones de dólares en la curva de pesos y nunca los dejó ir. Guzmán hizo una sola licitación para sacarlos, que fue bastante exitosa, y después, bueno, le dijeron que estaba emitiendo bonos al 30% de descuento, no sé qué, al 30% de TIR, y no lo hizo nunca más. Conclusión, 120% de brecha promedio, porque esos pibes se fueron yendo de a gotitas, presionando todo el tiempo la brecha. Al segundo que tendrías que sacar es a las compañías, porque justamente las compañías son las que le tenés que abrir la puerta para irse, para que vuelvan a entrar, te generen empleo, inversión, etc. Al tercero que tenés que liberar es al gasto de los argentinos en el exterior. Y al cuarto que tenés que liberar es al ahorro argentino. ¿Qué hizo el gobierno de Milei? Exactamente lo contrario. Empezó por el ahorro de los argentinos. Bueno, por eso tenemos los problemas que tenemos, por eso cae la recaudación, por eso el Banco Central no está en una posición razonable, por más que compró un montón de reservas. Es decir, vos no hubieses levantado el cepo a las personas físicas. De ninguna manera, menos para ganar una elección, que es la única razonabilidad de esa medida. Si hubieses levantado a las empresas, hubieses dejado que las empresas se lleguen. Primero hubiese levantado el cepo para los inversores financieros externos, y no por cipayo. Es decir, no a las empresas, y no por cipayo, para cuidar el país. Es decir, los financieros, bueno, pero eso se fueron, había 3.000 millones, digamos, cuando asumió Milei. Son lo mismo 3.000 millones que hay ahora. Claro, pero el mercado de cambio transaba 150 millones de dólares por día. Sí. O sea, te partían al medio. Sí. Y por eso, además, tuviste que llevar el tipo de cambio a 800 en vez de a 650. Si vos le hubieses dado el dólar que puedan salir con el dólar oficial. No. Yo los hubiese dejado salir con el paralelo. Pero los hubiese dejado salir. Argentina es una rara combinación donde vos tuviste tipos de cambio paralelo recontra depreciado
Y así todo no le abriste la puerta a los extranjeros para que se fueran. Cuando las buenas prácticas te dicen, déjalo que se vayan al dólar que salga. Está bien. Yo creo que se fueron durante el gobierno de Alberto Fernández al dólar que sea, en el contado con liqui. Están los números, Maxi. No. Y los números, mirá, 1816 plantea que hoy tenés en títulos en pesos 3.000 millones de dólares. Tenías 25.000 con Alberto, con Mauricio Macri. Hoy ya se fueron. Hoy tenés más de 6.000. Esa es la última cifra. Pero, escuchame esta cuenta. Vos tenías 25.000 millones de dólares cuando arrancó Alberto Fernández, número redondo, no me acuerdo si 22 o 25, no importa, era más de 20, que era un montón. Maxi, sé que te contradije, pero soltá el dato un minuto. No, pero para que te voy a mostrar el dato, porque yo digo justamente porque es uno de los motivos por los cuales no podés tener una crisis como tuviste en el 2017. Pero focalicémonos un minuto en Alberto Fernández. Este es el dato, bonos en pesos en manos de no residentes. Ahí lo estoy mostrando. Era 25.000 millones de dólares en 2017, en diciembre de 2017. Se fueron en la corrida que tuvo Macri. Quédate un minuto. Más de la mitad. Quédate un minuto. ¿Ves? Yo no llego a ver los años, pero la columna más alta es 2019. No, 2017, diciembre de 2017, 25.000 millones de dólares. Perfecto, listo. ¿Ves la cadencia en la cual se van? ¿Ves que no se van todos de una? O sea, ¿ves que se van yendo año a año? Y cuando se van 10.000 millones de dólares en 2018 es la corrida que tiene Macri. Sí, después, Alberto, ¿ves que se van yendo paulatinamente? No es que van a cero cuando arranca Alberto. ¿Qué generó eso? Sí, pero se van de 12.000 a 2.000 millones. Claro, pero con un mercado de cambios que cuando se va Alberto eran 1.000 millones de dólares. Exacto, porque se terminaron de desagotar. Hubo muchos fondos que ante las restricciones cambiarias y ante el valor de la brecha se quedaron devengando inflación. Y después, poco a poco, a medida que vencían esos bonos, te iban saliendo por contado con liqui. Conclusión, vos tenías una demanda en el contado con liqui permanente, a la cual en vez de cortarla de una con precio, o sea, meterle una bruta devaluación al paralelo y decir, ahora andate si querés, andate a 200 de brecha, pero podés, normativamente podés. En vez de eso lo fuiste sacando a cuentagotas. Conclusión, tuviste 4 años de brecha abierta que te descuajeringó todo el resto de la economía. Cuando vos tenés este tipo de casos... no hay muchos en el mundo, hay uno en Polonia hace muchos años, pero el más reciente es Islandia, en el 2009. Las buenas prácticas son agarrarlos, hacer una licitación, poner un precio de corte con un tipo de cambio implícito bien alto, limpiátelos y ya limpiaste el 90% de tu demanda de brecha. Está bien. Y ahora, eso te va ordenando la economía. Está bien, pero si vos hoy tuvieras cepo para las personas físicas, tendrías brecha cambiaria. Porque sí. Los 2.000 millones de dólares que te están comprando por mes, en vez de comprarte en el oficial, te lo comprarían en el Blue o en el dólar MEP. Entonces tendrías un dólar, no sé cuánto, si 20%. Ese es el costo. 30%. El beneficio es que tendría muchas más reservas. Claro. Ahora, pero está claro el punto. Tendría muchas más reservas. Sí. No es menor. Es un trade-off. Tenés que elegir. El gobierno eligió pararse en una esquina de ese trade-off. ¿Sabés qué? Yo tengo la impresión de que cuando vos tenés brecha cambiaria y el ejemplo, más allá de estos 10.000 millones de dólares de los no residentes, es el gobierno anterior que tuvo cepo durante toda la gestión, tuvo superávit comercial importante, 2021, 2022, y siempre se quedó con reservas negativas. Justamente porque no limpiaste el stock, y a esto voy. Para mí, la relación entre brecha y reservas, vos me estás diciendo lo siguiente. Para mí es porque cuando tenés cepo hay un incentivo enorme a sobrefacturar importaciones y a subfacturar exportaciones. Y porque todo el que puede le saca dólares al Banco Central. Cualitativamente estamos de acuerdo, cuantitativamente no. Y esto te lo digo de haberlo estudiado y de haberlo practicado. Vos lo que me estás diciendo es, hay una relación negativa entre brecha y reservas. ¿Tenés mucha brecha? Bien. Es comprobable, sí. Sí. No es homogénea para cualquier nivel de brecha. Porque un exportador, si la brecha es 15, 20%, no se arriesga a subfacturar exportaciones. Un importador, si la brecha es 15, 20%, estoy hablando en promedio, siempre hay chantas en todos lados, no se arriesga a sobrefacturar importaciones. Si la brecha es 200%, de lo único que trabaja un exportador es de subfacturar exportaciones y de lo único que trabaja un importador es de sobrefacturar importaciones. Te lo digo con la siguiente legitimidad, perdón la autorreferencia. Cuando a mí me tocó ser viceministro, mi diagnóstico, y está escrito en todos los documentos que le presenté al ministro de ese momento y a la presidenta de ese momento, era arriba de 40% de brecha la economía se rompe. O sea, si llegamos a 40,
hay que tirar la bomba atómica, no se puede ir arriba de 40. El gobierno de Alberto Fernández en los buenos meses tenía 40% de brecha. Entonces, una cosa es convivir con una brecha de 15, 20, 30%, que ocurre porque el turista paga un impuesto, el ahorrista paga un impuesto o tiene una restricción cuantitativa. Después podemos hablar de herramientas. Una cosa es convivir con una brecha de 2 dígitos bajos y otra cosa es convivir con una brecha que todo el tiempo se te acerca a los 3 dígitos porque tenés a los extranjeros sin poder salir, a las compañías sin poder salir y a las personas sin poder salir y sin poder gastar. Estás sumando las 3. Si vos te limpiás los 2 grandes, porque los 2 grandes son los fondos y las compañías, no las personas. Déjame, ahora hablamos un poquito de cómo ves la dinámica de acá al año que viene, pero déjame hacerte una pregunta más para lo que puede venir después de la elección de 2027, ¿no? En términos de lo que pensás de la economía argentina. Por eso te hacía la pregunta respecto a Axel, porque todos quieren saber si con Axel o con cualquier otro, si hay un peronismo que cree que la Argentina tiene que funcionar con cepo cambiario a futuro, o si cree que la Argentina puede funcionar con déficit fiscal y financiación monetaria de ese déficit fiscal. Por eso la pregunta respecto a lo que voy al meollo de la cuestión. Primero, full disclaimer, no hablo en nombre de Axel, no hablo en nombre del peronismo. Dato de color, tengo colegas que trabajan orgánicamente en partidos que no tienen nada que ver con el peronismo, que acuerdan con esta visión de los controles de cambio. No voy a hacer nombre porque no tengo claro si lo han dicho en público, a mí me lo han dicho en privado, particularmente economistas que uno los podría identificar con Cambiemos, y gente que yo por lo menos respeto mucho. ¿De volver a restaurar los controles de cambio? Sí, claro. De cambiar la forma en la cual hoy tenés administrado el control de cambios. Eso podría ser un impuesto para el turismo. No estoy diciendo que a partir de mañana se pueden comprar $1 por mes. ¿Sí? Yo lo digo en público porque la verdad no especulo. O sea, a mí no me interesa no decirlo, después ser ministro. No, porque algunos pueden decir que, che, te equivocaste en sacar el impuesto a las personas físicas, pero pensar en volver a poner ese impuesto... Pero por eso, si ponemos el título cepo, no sé ni de qué hablamos, porque vos me decís... Sí, que uno no puede ir a comprar $1... y si lo podés ir a comprar con un impuesto de cepo, ¿cómo lo llamamos a eso? Bueno, ¿entendés? Son controles de cambios. Tienen grados, tienen herramientas, pero conceptualmente son controles de cambio. Brasil tiene un impuesto a la compra-venta de divisas, pero es 0,0. Entonces, ¿lo llamaría cepo? No. Te lo pregunto, porque aparte en la Argentina creo que quedó una cosa muy brutal. Pero hoy no me siento representado por la idea del peronismo, Maxi. Entonces vos me preguntás qué harías, yo te lo cuento con total franqueza, pero no sé si al peronismo le gusta lo que te estoy diciendo. De hecho, me parece que no, por lo que escucho. Después lo que haría... De volver a aplicar. Sí, sobre todo, insisto, en la Argentina donde pasó eso, que la gente iba a comprar el dólar a alguien que tenía ahorro, como sea, más o menos, comprar el dólar 100, 150% más caro. Y las compañías lo compraban al dólar oficial, más allá de la subfacturación, la sobrefacturación, se compraban para aviones privados y se pagaban el avión privado accediendo al dólar oficial. Entonces se ha generado una idea de que, bueno, la Argentina ya era una anomalía funcionando en ese esquema. Vamos a los bifes. Yo creo que un programa alternativo al de gobierno de Milei tiene una configuración de los controles cambiarios distintos, que favorece mucho a que los extranjeros se vayan. 2, que evita que el hot money, la bicicleta, el carry, el dinero de corto plazo entre. Que tiene libertad de la cuenta capital para las empresas. Y que tiene restricciones para las personas humanas, con distintas herramientas y con distinta cuantía. ¿Sí? Segundo, creo que lo que vos traes subyacente en tu pregunta es, el peronismo podría estar incómodo con este nivel de gasto público porque es excesivamente bajo. Yo te diría que todo el arco político está incómodo con este nivel de gasto público por excesivamente bajo. Ahora, este nivel de gasto público, vos lo estabas mostrando recién, dentro de 6 meses va a tener que ser incluso más bajo que lo bajo que es. Porque la recaudación se está despedazando. Entonces, en un programa serio, alternativo, vos no podés bajar impuestos, y menos de la manera como las bajaste y a quién se los bajaste. O sea, Argentina necesita una reforma tributaria hace una década. Pero ¿cómo financiarías ese mayor nivel de gasto público?
creo que con una estructura tributaria distinta, más eficiente, mejor distribuida, y no creo que el primer año de un plan alternativo el gasto público sube. No creo eso. No creo que tenga que venir un shock redistributivo, una política keynesiana que dé vuelta la economía. Creo que esta economía se tiene que curar muy de a poco, paso a paso, y si te mejora la recaudación en 100 pesos, te puedes gastar 5, 7. Los otros 93 los tenés que ahorrar. Sí. En base a lo que obviamente todos ven como lo principal, ¿no? Que vos podés expandir el gasto público, ya sea el gasto corriente, lo que quieras, se ha visto, pero si tenés una aceleración inflacionaria en términos reales, estás en el mismo lugar. Y esos ciclos, cuando vos perdés la moneda, a vos que te gusta un poquito la historia de Keynes de 1920, ¿no? Sí, claro. Las consecuencias económicas de la paz, que había visto la hiperinflación alemana, era terriblemente crítico de los procesos inflacionarios, diciendo que no hay más expropiación que la inflación, y no solamente de expropiación del salario, sino también desde el punto de vista de la anomia institucional, ¿no? Tiene una cita nunca chequeada de Lenin que dice de Stalin, perdón, que dice que no hay mejor forma de destruir una sociedad y un país que destruir su moneda. Sí, yo la mencioné. Yo nunca la encontré textual. Y está en Money and Mischief, el libro de Friedman, que compila, que uno de sus capítulos, lo busqué ayer, lo tenía en mi... Ay, mándamelo. Te lo mando la foto. Donde está la cita de Keynes. Empieza el capítulo... No, la cita de Keynes sí, yo nunca encontré el original, eso es lo que te digo. Nunca encontré no sé dónde lo dijo Lenin. No. Yo te digo que está la cita de Keynes. Esa la conozco, la leí, sí. No sé dónde lo dijo Lenin, porque debe ser en un contexto que sería interesante leer. Que Keynes está diciendo Lenin dijo esto. ¿Dónde lo dijo? ¿En qué página? ¿En qué libro? No importa. Voy a esto. Cuando yo estoy diciendo que el nivel de gasto público tendría que ser más alto, estoy diciendo que el nivel de gasto público tendría que ser más alto con el mismo superávit fiscal o con uno mayor. O sea, subir el gasto público deteriorando el déficit fiscal con la historia de Argentina es suicida. O sea, es la mejor fórmula para chocar en 2 segundos. Ahora, en este contexto de control de cambios y en este contexto de apertura económica y en este contexto de tipo de cambio, estás como un perro que se muerde la cola. O sea, la espiral descendente empezó y es peligrosa. Los números de recaudación son una masacre. El mes pasado pues tuvimos un outlier por ganancias y qué sé yo, pero cuando vos lo ves en tendencia, vamos a una recaudación que ya no cae porque baja impuestos Milei, cae porque la gente cada vez paga menos impuestos, porque hay menos actividad y porque hay más evasión. Bueno, ¿qué ves hacia adelante? A ver, yo insisto, todos veo muchas críticas, nosotros también hemos hecho críticas, todos dicen, bueno, tendríamos que tener un tipo de cambio real más alto, ¿no? Lo veo eso mucho, como el peronismo está medio desorientado, no tiene los referentes económicos que en algún momento supo tener, plantean el tema del tipo de cambio. Y la mejor prueba de que eso no fue el gobierno de Alberto Fernández de Cristina es que nunca tuviste tipo de cambio reales tan bajo como el segundo mandato de Cristina, lo cual... Yo imagino que cuando vos también querías tener un tipo de cambio real más alto en el oficial, pero no es algo que... Por eso devalué. Bueno, está bien, pero y te duró un año para llegar a la elección de 2015. Lo que quiero decir es que vos has entendido un poco de los dos lados del mostrador, tipo de cambio real más alto. Y sí, por supuesto que a este gobierno también le gustaría tener un tipo de cambio real más alto. No estoy seguro. ¿No? No estoy seguro. A Caputo le gustaría tener un tipo de cambio más alto. A Caputo estoy seguro que sí. A Caputo estoy seguro que sí. Le solucionaría muchos problemas. Ahora, por eso, ¿qué ves en la dinámica, digamos, en términos de lo que vos estás viendo? Hagamos el diagnóstico y después, ¿qué se podría hacer en términos alternativos? Bueno, primero, en la dinámica lo que veo es un gobierno hoy con algunos problemas, pero básicamente que vienen del frente externo. No pensemos que devaluamos porque los exportadores no sé qué. O sea, devaluamos porque devaluaron toda la moneda de la región. Y hay que empezar a ver cuándo el dólar alcanza un techo a nivel internacional para ver cuándo el peso alcanza un piso.
Pero está bien que lo aclares porque los gobiernos siempre empiezan con la conspiración, ¿no? Hay presiones sobre el tipo de cambio. El kirchnerismo era maestro de eso. De hecho, ¿te acordás? En enero de 2014, Shell nos devaluó Shell. Esta conspiración vos sería, eras viceministro. sí, esta conspiración sería que Trump puso a Walsh para desestabilizar a Milei. O sea, sería una locura. Por eso es una constante de todos los asesores de política económica en la Argentina. A ver, yendo al punto, yo creo que el tipo de cambio el gobierno va a retomar un sesgo que ha mostrado durante toda la gestión, que es, a pesar de que no lo diga, a pesar de que está en contra del manual libertario de cómo conducir la economía, si tal cosa existiese, el gobierno va a retomar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. Mi impresión es que vamos ahí. ¿Ah, sí? Mi impresión es que vamos ahí... ¿Y cómo lo retoma? Bueno, 2 o 3 cosas. Primero, que hay una combinación muy feliz de un primer semestre donde el inflow, donde el ingreso de divisas no estuvo explicado por el campo. Entonces uno diría, bueno, los exportadores no están queriendo liquidar. Digo, estuvo explicado por el shock de Medio Oriente, que te trajo mucho del lado de petróleo, gas, etcétera, y estuvo explicado por el financiamiento al sector privado, ¿no? Ahora, la cosecha tiene una característica este año, que es que vino muy bien el girasol, vino muy bien el trigo, entonces el productor está vendiendo esos 2 granos y se está guardando la soja para ir financiándose en el tiempo. Entonces mi impresión es que la estacionalidad se nos va a correr a tercer trimestre y cuarto trimestre, así que yo no diría que este es un típico año donde en el primer semestre sobran dólares y en el segundo faltan, porque en el primero sobraron muchos y te guardaste buena parte de la cosecha para el segundo, te guardaste, el mercado decidió. Entonces, si vos reeditás el carry, es probable que obligues al sector a escupir esos dólares, porque en vez de financiarse en pesos, se va a financiar en dólares, ¿sí? Y queda mucho para financiarse en dólares. Entonces, es muy importante que el arbitraje tasa-tipo de cambio vuelva a configurarse para que el productor le convenga vender dólares y no aguantar con pesos. Hoy, aguantando con pesos, tiene una tasa de financiamiento en dólares que es monstruosa, ¿sí? En un contexto de dólar cuasi fijo. Segundo punto, estamos a 80 basic points de abrir el mercado. 90, siendo muy ambicioso. Nunca vi una economía que volviera al mercado después de años y devaluara. Vos volvés al mercado para no devaluar. Justamente devaluás si no podés volver al mercado y tenés un montón de pagos por adelante que necesitas que la absorción interna se contraiga. Tercero, el Banco Central está diciendo pública y explícitamente que está armado hasta los dientes para controlar el dólar. O sea, el vicepresidente del Banco Central nombró la cantidad de reservas que compraron. Ok. La manera en la cual limpiaron la posición de futuros tal que hoy tienen 10.000 millones de dólares para vender cuando se les ocurra. Y además agregó, sin que nadie se lo preguntara, la cantidad de bonos dólar link que tiene para intervenir cuando no hay venta, como está haciendo las últimas 4 ruedas que sí, ahora tenés un poco menos porque en el último mes aumentaron 2.500, 3.000 millones de dólares entre futuros y dólares. Sí, pero podés seguir canjeando letras, o sea que ahí me parece que hay capacidad de fuego de sobra. Y yo creo que ahí hay algo sano que está haciendo el gobierno, que Caputo está diciendo una cosa pero está haciendo otra. O sea, Caputo está diciendo 2027 va a ser un paseo en el parque, pero se está armando como para recorrer el estrecho Hormuz. O sea, está comprando dólares, está dejando que el dólar corra un poquito a tocar un techo nominal que ya tocamos en el pasado, con lo cual vos mirás el pass-through ¿de qué? Si ya tocaste 1.500 y ya lo pasaste, porque hace 6 meses lo tocaste, sí. Y si lo pasaste te equivocaste encima, porque el tipo de cambio bajó. Está intentando abrir el mercado, está intentando rolear los ripos que te vencen en el primer cuatrimestre del año pasado, del año que viene. Milei dijo, yo no lo tengo comprobado, pero qué sé yo, Milei dijo que ya tiene cerrado el financiamiento hasta el fin de mandato. Sí. Bueno, ¿para qué vas a hacer todo eso? ¿Para devaluar? O sea, te vas a procurar una cantidad de dólares enorme para devaluar. Te diría yo, eso hacen los buenos macroeconomistas, pero en Argentina los buenos macroeconomistas lo mandan a callarse al rincón. Digamos, no es que uno está en el gobierno y dice, habría que devaluar ahora, callate. Te pegan un cachetazo y te corren. Como vos bien decías que me pasó más de una vez. Entonces, o que le pasó a un par de economistas en julio de 2022 que le dijeron, no, bueno, mirá, lo que tenés que hacer es esto. Entonces vos no entrás. Claro. Sí, se buscaba talento, pero para hacer una cosa que requería poco talento, digamos, era una búsqueda rara. Entonces yo creo que el ancla cambiaria va a volver, ojo, estoy pensando
que lo de la Reserva Federal frena. Pues si el dólar se sigue revalorizando en el mundo, agárrate fuerte, digamos, no va a haber con qué, o podemos hacerlo, pero me parece como muy peligroso y muy costoso. Mi punto flojo ahí es cómo reactivamos el mercado doméstico.